Estimado curso, estamos iniciando la segunda unidad y nos encontramos en la semana 3. Esta segunda unidad se denomina Modelos Éticos de Referencia y se abrevia MER. ¿Ya? Entonces, la unidad se denomina Modelos Éticos de Referencia que orientan el ejercicio de la profesión. En la unidad 1 señalamos que la ética es una disciplina teórico-racional y como tal opera con herramientas de racionalidad ética que permiten un rigor conceptual y un razonamiento moral sistematizado a la hora de tomar y justificar decisiones profesionales. Una de esas herramientas de racionalidad ética precisamente son los modelos éticos de referencia, los MER, en los cuales nos vamos a adentrar ahora en la unidad 2. En la unidad 1 ya adquirimos elementos de racionalidad ética de gran utilidad. Me refiero a los conceptos de agente moral, paciente moral y a los 3 fundamentos de la dignidad humana. Ahora, en esta unidad, ¿cómo se define un MER? Se define como una herramienta de racionalidad ética que contiene elementos de juicio útiles para orientar, explicar y justificar el razonamiento moral y la toma de decisiones profesionales. En esta semana 3 revisaremos 3 MER completos y nos vamos a introducir en la génesis del cuarto MER, que es el principialismo. Entonces vamos a revisar 3 MER completos y sus respectivos conceptos clave, a los cuales les iremos dando aplicación práctica en los análisis de casos a partir de la semana 6. Perdón, sí, 6. Como pueden ver en el cronograma, en nuestro cronograma de actividades, en la semana 3, tenemos ahí en la nomenclatura, en el punto 1 tenemos una definición de MER y de ahí aparecen titulados, ¿no es cierto?, los 4 MER que vamos a estudiar. En el punto 2 aparece deontologismo kantiano, en el punto 3 el utilitarismo, en el punto 4 la ética dialógica o comunicativa y en el punto 5 el principialismo. Bueno, así como los fundamentos de la dignidad humana respondían a la pregunta ¿por qué debo respetar al otro?, los MER responden a una pregunta también, y esa es ¿qué debo hacer para que mi conducta sea moralmente correcta? Y entonces cada MER va a dar una respuesta distinta a esa pregunta. En el caso del deontologismo kantiano, la respuesta a la pregunta ¿qué debo hacer para que mi conducta sea moralmente correcta? La respuesta es oriente su conducta de acuerdo al imperativo categórico, el cual tiene 2 formulaciones con sus respectivos conceptos clave. La formulación 1, que nosotros vamos a denominar F1, señala que para que su conducta sea moralmente correcta, actúe de acuerdo a una máxima universal. Y ese sería el concepto clave, máxima universal. En la formulación 2, o F2, señala que para que su conducta sea moralmente correcta, no instrumentalice a ningún ser humano. Y ese sería el concepto clave, no instrumentalizar. Ya lo habíamos visto en el fundamento de la dignidad humana. En el caso del segundo MER, el utilitarismo de J.S. Mill, propone que la conducta será moralmente correcta si usted procede haciendo el mayor bien a la mayor cantidad de personas posible, lo que es lo mismo que decir favoreciendo la felicidad de la mayoría, y ese sería el concepto clave. En el caso de la ética dialógica, que es una ética para sociedades plurales, donde convive una multiplicidad de diversidades, la conducta se considera moralmente correcta cuando usted procura llegar a consenso con quienes piensan de manera distinta a usted. Dicho consenso se ha de lograr a través del diálogo,
considerando a los otros dialogantes como interlocutores válidos. De modo que aquí los conceptos claves serían diálogo, consenso e interlocutor válido. En el caso del principialismo, esta semana solamente vamos a introducir y explicar su génesis histórica. El principialismo es el canon ético para las profesiones de la salud en Occidente y surge en la década de los 70 a raíz de denuncias de abusos realizados en experimentación con seres humanos en Estados Unidos. A raíz de este hecho, el gobierno de ese entonces crea una comisión nacional multidisciplinaria que va a tener como objetivo sentar las bases éticas y bioéticas para normar la investigación con seres humanos. Dichas bases quedaron estipuladas en el informe Belmont en el año 1979, documento muy relevante en bioética. Y desde esa misma línea de trabajo surge el principialismo, siendo sus autores dos de los miembros de esa comisión. Sus nombres son Bishop y Childress, cuya propuesta ética, denominada principialismo, se encuentra en su libro Principios de Ética Biomédica del año 1979, y que se validó, como digo, como el canon bioético orientador, no solo en investigación con seres humanos, sino para el ejercicio de todas las profesiones de la salud. De este modo, los autores proponen 4 principios orientadores del ejercicio profesional sanitario. Y esos 4 principios orientadores son el principio de autonomía, el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia y el principio de justicia. Entraremos en más detalle en cada uno de esos principios en la semana 4.